Bueno, seguimos con el tema. eh, por eso mismo, para que no condenar lo que a veces no se entiende, sino discernir, mirar. Para eso está el Espíritu Santo que nos hace discernir. Y siempre es válida esa exhortación de San Pablo: no apaguéis el Espíritu, juzgadlo todo y quedaos con lo bueno. Bueno, y decía, las celebraciones eucarísticas deben ser siempre dignas, deben ser ungidas, recordando además que el sacro silencio es parte importante de la liturgia. Es decir, tiene sus momentos, tiene que ser todo en armonía, eh, de acuerdo a lo que además está. La liturgia no es obra de los hombres. Nosotros no somos dueños de la liturgia, los sacerdotes. Es opus Dei, es obra de Dios. Es obra de Dios. Tanto que se manifiesta incluso en la Escritura. Cuando Moisés le manda a decir exactamente, y para eso está todo, por ejemplo, del Levítico, lo que hay que hacer, cómo se tiene que construir el templo, etcétera, etcétera, la tienda del encuentro, y luego el templo, todo, es decir, porque Dios es el que indica cómo nosotros tenemos que celebrarlo, cómo tenemos que alabarlo, cómo tenemos que adorarlo. Entonces, el silencio también, es decir, así como hay momentos, por ejemplo, tanto se habla del concilio, ¿no? El documento sobre la liturgia, que fue el primero que sacó el Concilio Vaticano II, es Sacrosanctum Concilium, y en eso habla del latín y del canto gregoriano. Así que mal se puede hablar del Concilio Vaticano II que abrió las puertas, porque en realidad fue lo que se llamó el espíritu del concilio. Así que estamos yendo, estoy hablando ahora de la misa, pero por otra parte, las oraciones carismáticas, espontáneas, de alabanza a Dios, que además es una cosa muy rica que ha traído el movimiento carismático, el alabar a Dios. Esos son también riqueza de la Iglesia. Y cuando los carismas son auténticos, no podemos negarlos, so pena sí de estar ahogando el Espíritu Santo. Y por otro lado, de quitarnos una riqueza que Dios nos quiere dar, que pueden ser lo que sea. Bueno, hay profecías, hay sanaciones, hay tantas cosas, ¿no? Siempre hay algo más que decir, por ejemplo, del Espíritu Santo como maestro de oración. Maestro de oración. Dejarse llevar por el Espíritu, ser dóciles a sus inspiraciones, eso nos lleva a alimentar también el carisma de discernimiento. Cuando, por ejemplo, abunda el desconcierto, cuando abunda la confusión, como ahora, yo no estoy diciendo nada nuevo, hay una confusión fenomenal dentro de la Iglesia, en todas partes, y se confunde el error con el bien, es el diablo que está centrado en disuadir a las personas que la oración es inútil. Y eso, atención, porque por la oración viene la luz del discernimiento y se refuerza el carisma, porque gracias a la oración es que entramos en amistad con Dios. La oración verdadera, la de la intimidad con el Señor, requiere, eso sí, humildad. Humildad. La oración del humilde, dice la Escritura, orada las nubes y llega hasta el mismo trono de Dios. Porque la soberbia nos deja a merced del demonio. Es así, por la humildad, que se puede ser dóciles a la gracia. Y discernir es hoy más importante que nunca, porque el error maléfico que pretende hacer pasar el mal por bien, confunde a muchas almas. Y esas almas necesitan dirección. Cuando se desvía el camino de la verdad, ¿qué pasa? Que cuanto más se corre, más se aparta uno. En este caso, más se aparta uno de la luz. La lucha
en la que estamos todos, ¿no?, inmersos, se quiera o no, es una lucha, es una guerra espiritual. Y ya advertía en el ahora lejano 1974 San José María a los suyos. Le decía: hemos de persuadirnos de que los medios sobrenaturales son los más adecuados para afrontar una contienda de este tipo. La oración, la mortificación, el conocimiento de la doctrina de la fe, los sacramentos. Esto es lo sabio y prudente. Y advertía ya lo que ahora es tristemente la norma, cómo se infiltró el neomodernismo. Y como decía el gran padre Leonardo Castellani, lo respiramos, este modernismo lo respiramos sin darnos cuenta, estamos metidos en una atmósfera modernista. Pues decía el otro, el santo fundador, San José María, por desgracia, decía, se observan también en la Iglesia sitios, cátedras de teología, catequesis, predicación, que deberían alumbrar como focos de luz y se aprovechan, en cambio, para despachar una visión de la Iglesia y de sus fines totalmente adulterada. Decía: hijos míos, es un grave pecado contra el Espíritu Santo, porque precisamente el Paráclito vivifica con su gracia y sus dones a la Iglesia. Establece allí el reinado de la verdad y del amor y la asiste a la Iglesia, para que lleve con seguridad a sus hijos por el camino del cielo. Qué bueno esta definición que está dando del Espíritu Santo, que viene a su vez del Catecismo Mayor de San Pío X. Eso lo decía el Catecismo Mayor. El Paráclito es el que vivifica con la gracia y con los dones a la Iglesia. Y la Iglesia, sí, entonces, por el Espíritu Santo reina la verdad y reina el amor. Y el Espíritu Santo la asiste a la Iglesia para que con seguridad, con certeza, pueda llevar a los hijos al camino, al cielo, que es el final, la finalidad de la Iglesia. Por eso dice: confundir a la Iglesia con una asamblea de fines más o menos humanitarios. Hoy está totalmente ese falso humanitarismo y asistencialismo en la Iglesia, es lo que impera. Se pregunta: ¿no significa ir contra el Espíritu Santo? Ir contra el Espíritu Santo es hacer circular o permitir que circulen sin denunciar sus falsedades catecismos heréticos, ya había estado el catecismo holandés, ¿no?, o textos de religión que corrompen las conciencias de los niños con enseñanzas dañosas y graves omisiones. Bueno, fijémonos si no es trágicamente actual todo lo que dicen, es decir, incluso esto ha empeorado mucho más, ¿no? Y advertía lo que realmente todos los fieles a Cristo debemos hacer. Decía: frente a ese griterío hemos de exclamar basta. De una parte, no cediendo nosotros a los halagos del embrollo diabólico, y simultáneamente colaborando cada uno en la difusión de la doctrina, en especial de aquellos puntos que algunos se empeñan en oscurecer. Sentid el desvelo por cumplir el bien, que el tiempo es corto, exhortaba. No os acobardéis jamás de dar la cara por Jesucristo. Hemos de avergonzarnos solamente por nuestros pecados, por no haber correspondido a tanta gracia de Dios. Y más adelante, en una larga carta profética, decía: hoy, especialmente entre los eclesiásticos y los clericales, tocados por las corrientes modernistas, todo se juzga con una visión ajena al sentido sobrenatural. Me refiero, decía, a esas personas que, donde advierten una obediencia cristiana, hablan de verticalismo. Si descubren certeza de fe en lo que todos hemos de creer, afirman que no hay pluralismo. Bueno, yo agrego, ahora es muchísimo peor, porque nos hacen creer, nos quieren decir, o nos dicen que no es una fe madura esa fe, que lo primero de la fe es tener dudas. Así lo dicen, así. Y quizás sepan quién lo dijo. Si se observan unas normas litúrgicas, seguía diciendo, con unción serán capaces de sostener
que falta espontaneidad en el culto. Eso lo dijimos, ¿no? Se sujetan a clichés, dice. Y después, los más impresionables los reproducen sin discriminación. Si todas estas tonterías y todas estas falsedades después se repiten, se siguen repitiendo. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.